Sí, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, miembros de la mesa directiva, doctoras, doctores. Es un honor para mí estar aquí presentando este trabajo, el cual fue aceptado como parte de los requisitos de mi ingreso a la academia. Gracias por estar. Vamos a empezar. Ya, este es el título del trabajo y para poner en contexto de cómo se deriva o por qué hicimos este trabajo, solo quiero mencionar brevemente unos antecedentes. En nuestra línea de investigación trabajamos con pacientes con terapia neoadyuvante, principalmente con cáncer de mama triple negativo, y en las pacientes con biopsia y con tejido de cirugía hicimos un análisis de expresión global al que le llamamos firma genómica. Y para nosotros fue muy interesante los resultados de esta firma, nos podían clasificar triple negativo de no triple negativo, pero además tenía cierto contexto de respuesta a terapia. Lo que nos llamó la atención de esta firma genómica, más o menos 40 genes se enlistan aquí, que obvio no se ven, están involucrados en rutas del metabolismo, no son oncogenes y los genes comúnmente discutidos para cáncer de mama, y nos llamó mucho la atención y nos preguntábamos por qué genes del metabolismo de carbohidratos. Cuando revisamos ya la parte de las pacientes, la parte epidemiológica y los datos clínicos, pues nos dimos cuenta que esta población que teníamos nosotros, fueron 60 mujeres, eran una población metabólicamente comprometida, ¿sí? Niveles de glucosa altos, muchos de ellas no sabían que tenían niveles de glucosa elevadas o se les había comentado que tenían índice de masa corporal más de 30. En fin, bajo este contexto y con esta firma, a nosotros nos llama mucho la atención los genes que se expresan ahí y empezamos a revisar la parte de lípidos. Este trabajo se enfoca específicamente a la parte de hiperglucemia y empezamos a revisar qué trabajos había en la literatura. Por ejemplo, la doctora Cintia Villarreal había descrito algo sobre el impacto de la hiperglucemia en sobrevida, pero no en pacientes con adyuvancia, esta sobrevida a 5 años, y había así bastante literatura, mucha de ella basada en estudios preclínicos. Este trabajo es muy interesante porque hay muchos fundamentos de por qué se puede presentar una quimioresistencia o una no respuesta a la terapia. Pues esos eran nuestros antecedentes, pero no encontramos contundencia en trabajos donde midieran los niveles de glucosa elevada en la respuesta tumoral a la terapia, ¿sí? En pacientes con neoadyuvancia, y no teníamos antecedentes sobre si estos niveles de hiperglucemia estaban relacionados con la respuesta patológica completa o no. Y bueno, fue así como nos dimos a la tarea. ¿Por qué respuesta patológica completa? Queríamos ver, pues es un predictor de la respuesta del tumor a la terapia a largo tiempo. Se define como completa cuando en el tejido de cirugía ya no hay tumor, y no completa o no respuesta cuando se encuentra más del 50% del tumor después de la neoadyuvancia. Bueno, este fue el objetivo de trabajo. Valorar si existía alguna asociación. Primero era entre la hipoglucemia, pero teníamos los parámetros del panel metabólico, los incluimos todos en un grupo de mujeres mexicanas con cáncer de mama y versus la respuesta patológica. Las que tenían sobrevivencia a 5 años, pues también hicimos análisis de supervivencia. Ese es el diseño, es un estudio retrospectivo. Pudimos contactar o localizar en la base de datos 380 mujeres que cumplían estos criterios de inclusión. Algunas eran pacientes del INCAN y otros del Centro de Cáncer de Mama en TecSalud. Los datos fueron solicitados al Comité de Ética que los pudiéramos usar. Esta es una representación biográfica del trabajo. Estas fueron las primeras 380 mujeres, pero después de la terapia neoadyuvante, y si cumplían los criterios de tener la cirugía, el tumor residual y la evaluación de la respuesta patológica, nos quedamos con 212 mujeres, y luego a seguimiento a 5 años, pues con un poquito menos. Los datos que presento son con este grupo de
de pacientes que tenían parámetros bioquímicos, datos clínicos, epidemiológicos, y con estos hicimos el análisis. ¿Qué encontramos? Bueno, las características generales de las pacientes, de estas 212, cumplían los criterios que ya han sido reportados por el resto de investigadores, tanto nacionales, ¿sí? La media de edad, el índice de masa corporal, estado de menopausia, etc. Lo único que quiero resaltar es que en estas 212 pacientes, estos porcentajes de índice de masa corporal de más de 30 o de 25 a 29 con sobrepeso son exactamente los mismos que encontramos en las primeras 60 mujeres. Aquí son 2 instituciones y más pacientes, y los porcentajes se mantuvieron. Más o menos las poblaciones son iguales, ¿no? Con respecto a las características generales, o sea, estas mismas características, pero ya dividiendo la respuesta patológica, que es esta línea, versus los que no respondieron, es decir, cuando se encontraba más del 50% todavía de tumor después de la terapia neoadyuvante, pues vemos que no tenemos grandes observaciones, con excepción de la edad, que las mujeres más jóvenes respondían mejor. Respecto a la característica del tumor, igual, entre la respuesta y no la respuesta, no tuvimos ninguna diferencia significativa entre todo este grupo de mujeres. Aquí sí me voy a detener un poco porque es el motivo del trabajo. Les comenté que en lugar de usar solamente la glucosa, utilizamos todo el panel bioquímico, pero interesantemente el panel que estaba constantemente reportado a todas las mujeres es el del inicio, y no hay un seguimiento de estas variables en todas las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros vemos la respuesta versus la no respuesta, pues llama la atención los niveles de glucosa. A menor glucosa hay respuesta, y a mayor tasa de filtración glomerular, pues es mejor también. Y el tema que nos llamó mucho la atención es que cuando la glucosa, los niveles de glucosa los estratificamos de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, en estos 3 grupos, pues aquellas mujeres que tenían más de 125 miligramos por decilitro, vean, ninguna tuvo una respuesta completa. Todas están aquí, ¿sí? En cambio, en los otros grupos había compartidos entre los que respondieron y no respondieron. Esos son los mismos datos últimos que les presenté, pero graficados quizá para que sea más evidente. En negro están los pacientes que tuvieron respuesta completa, en gris las que no tuvieron respuesta, y todas las que no tuvieron respuesta están aquí, en el grupo con mayor niveles de hiperglicemia. Estos, pues es el dato que quiero mostrar, tiene mucha correlación con los datos iniciales que nosotros identificamos en la firma genética, que era una firma de expresión de genes asociadas a carbohidratos, ¿sí? Al metabolismo de carbohidratos. Con respecto a la supervivencia, 5 años, incluyeron todos los parámetros clínicos y metabólicos del panel, pero no encontramos ninguna diferencia significativa o diferente a lo reportado, ¿sí? Y a ninguno de los parámetros del laboratorio se asoció la supervivencia. La doctora Cintia Villarreal les comenté el reporte, pero ella lo hizo con pacientes con diabetes en estados muy tardíos, ¿verdad? Muy avanzados de cáncer. Bueno, mi discusión es la siguiente. Se evaluaron las asociaciones entre los parámetros del panel metabólico de las 212 pacientes mexicanas con cáncer de mama, la respuesta patológica al tratamiento, o sea, la respuesta completa o la no respuesta, en pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante, y quienes alcanzaron la supervivencia 5 años también la evaluamos. Se identificaron principalmente y estadísticamente diferencias en los niveles de glucosa reportados en el panel metabólico de inicio, antes de la terapia. Los análisis confirmaron estos resultados. Este estudio, pensamos nosotros, que sugiere una asociación entre los niveles elevados de glucosa en ayunas antes de la quimioterapia en la no respuesta, ¿sí?
Tiene limitantes este trabajo, la N de este estudio pues también limita los alcances en las conclusiones, lo sabemos, y siendo un estudio retrospectivo no fue posible controlar todas las variables que se colectaron, muchos datos estaban ausentes en esta base de datos, nos hubiera gustado tener más información, ¿verdad? Estos datos, lo que nos llama la atención que la base de datos no mostraba consistencia en el monitoreo de la glucosa o del perfil bioquímico a lo largo de sus evaluaciones de estas mujeres, por eso no pudimos hacer evaluaciones a diferentes tiempos de los parámetros bioquímicos. La hiperglucemia es un factor pronóstico y está muy asociado al mal pronóstico en cáncer en general, pero puede ser monitoreada y también puede ser controlada. Las alteraciones en la homeostasis de la glucosa pueden comprometer la respuesta quimioterapéutica temprana del cáncer de mama, de manera que con estas premisas sugerimos que a todas las pacientes con cáncer de mama que reciban quimioterapia se les deben o pueden realizar estudios de seguimiento para monitorear y controlar adecuadamente su hiperglicemia o su perfil metabólico. Es importante la multidisciplinaridad y el monitoreo. Entiendo que el oncólogo clínico quizá está enfocado en la terapia, ¿verdad? Pero esta multidisciplinariedad es necesaria y son pilares en la medicina personalizada en los pacientes con cáncer de mama y en general con pacientes con cáncer. Esto también se ha asociado en pacientes los niveles elevados de glucosa y alteraciones metabólicas que afectan la respuesta a la terapia en cáncer de colon, cervix y pulmón también. Eso es lo que yo les quiero compartir, no me sonó la chicharrita, ¿verdad? Y agradezco mucho el apoyo, tanto el financiero como el apoyo moral que también nos dan los estudiantes, los pacientes del Centro de Tratamiento del Cáncer de Mama, tanto del Centro de Cáncer de Mama de Texsalud, como del Centro de Cáncer de Mama, del Instituto Nacional de Cáncer de Mama, el grupo de investigación, que es una investigación multidisciplinaria, y a los colaboradores y estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortiz López. Y le damos la palabra al doctor Barrera para el comentario oficial. Adelante, por favor, Hugo.